Para este ejercicio tenemos una torre enfriadora de agua de corriente inducida que debe enfriar agua desde los 32 grados centígrados hasta 23. El aire atmosférico está de 24 y 10 grados de termómetro húmedo y la salida tiene una temperatura de termómetro 1 de 20 y una temperatura de termómetro seco de 22. La presión de trabajo es de 1 atmósfera. Si el caudal de agua que es necesario adicionar al sistema para reponer lo que se pierde por evaporación durante el enfriamiento es de 3.450 litros por hora, calcule C, inciso A, el flujo másico de aire seco que entra en la torre en kilogramos de aire seco por hora. Inciso B, el flujo másico de aire húmedo que entra en la torre en kilogramos de aire húmedo por hora. Inciso C, el flujo másico de aire húmedo que sale de la torre en kilogramos de aire húmedo por hora. D, el caudal de aire húmedo a la salida de la torre en metros cúbicos de aire húmedo por hora. E, el flujo másico de agua caliente que se va a enfriar en kilogramos de agua por hora. F, el porcentaje de agua evaporada con relación al agua caliente que se va a enfriar. Bien. Muy similar a lo que hicimos en la anterior clase. Bien. Tenemos una torre, ya sabemos cómo trabaja una torre de humidificación. ¿Okay? Vamos a tener un fluido frío, pero un fluido caliente, en este caso agua, que ingresa a 32 grados y se desea enfriarlo hasta los 23. En cambio, el aire ingresa por el fondo de la torre a una temperatura de 24 grados y 10 de termómetro húmedo. Y saliendo a una temperatura de 22 y 20 de termómetro. Bien. Teniendo como caudal de reposición 3.450 litros por hora, me pide calcular el caudal a la salida del aire, el flujo másico de aire seco, la cantidad de agua que se trata dentro de la torre, el porcentaje de agua evaporada, ¿bien? La cantidad de aire húmedo que ingresa a la torre, ¿okay? Como también la cantidad de aire húmedo que sale de la misma. Bien, sencillo eso. Nos pide encontrar todavía mucho más datos que la anterior vez. Bien, entonces, partiendo primeramente de calcular la cantidad de aire seco ocupado en la torre, vamos a ocupar la ecuación de operación. Bien, reemplazando los datos que manejamos, ya sabemos que sí o sí vamos a tener CP y vamos a tener la variación de temperatura, 32 a 23. Bien, entonces vamos a tener que calcular sí o sí entalpías porque la vamos a necesitar en la ecuación de operación. Entonces, para el cálculo de entalpía sí o sí vamos a necesitar las temperaturas de bulbo húmedo de la entrada del aire, en este caso, y como también de salida. Bien, una vez que tenemos identificado las temperaturas, procedemos a ubicar dónde se encuentran las entalpías y como ya está tabulado, simplemente nos quedaría identificar, ¿no? Si para 10 grados la entalpía es de 6.97 y para 20 grados la entalpía es de 13.8. Con eso ya tendríamos resuelto entalpías. Ahora, lo que sigue es, como ya saben, el tema de calcular la cantidad de aire seco ocupado en la torre. Bien, esa cantidad, o basándonos en la fórmula de agua evaporada, vamos a tener que la cantidad de agua evaporada dentro de la torre es igual al flujo másico por la variación de humedades absolutas del aire, tanto entradas como de salida. Entonces aquí vamos a calcular sí o sí la cantidad de aire seco. Entonces vamos a tener agua evaporada por la diferencia de humedades. Ahora, para calcular el agua evaporada, como les expliqué anteriormente, nos va a ayudar demasiado el tema del caudal de reposición, ¿no? Porque se supone que el caudal de reposición simplemente se ocupa para, como bien dice, reponer
la cantidad de agua evaporada dentro de un sistema de enfriamiento para que no afecte al servicio a la que la torre le está, o que la torre se esté ocupando. Bien, por lo general son intercambiadores. Entonces ya sabemos que la cantidad de agua evaporada simplemente es el caudal de reposición por su densidad. Bien. A falta de datos de la densidad, entonces vamos a tener que calcularlo vía tabla. Bien, y como en operaciones 2, para calcular la densidad del agua, simplemente vamos a tener que ocupar su temperatura media. Bien, para el cálculo de la temperatura media, vamos a hallar las dos temperaturas y vamos a tener como dato 27.5. Entonces, ustedes se van a la tabla A5 del Locmitojo y más o menos ubican dónde estaría 27.5. En este caso, como no es un dato tabulado, proceden a interpolar, ¿no? Entonces vamos a tener un dato de densidad de 96.32 kilogramos por metro cúbico. Bien, y con eso vamos a tener calculada la densidad. Reemplazamos el dato del caudal de reposición y la densidad. Obviamente, el caudal está en litros, lo tenemos que convertir hacia metro cúbico. Entonces, resolvemos todo esto y vamos a tener que el caudal o el flujo másico de reposición es de 3.437.32 kilogramos de masa por hora. Ahora, lo siguiente es encontrar las humedades absolutas del aire. Bien, para eso nos vamos a su diagrama psicométrico de Loco y Tojo. Bien, y vamos a proceder a calcular primero la humedad absoluta lenta. Teniendo la temperatura de bulbo húmedo de 10 grados y una temperatura de bulbo seco de 24, simplemente me quedaría trazar las respectivas líneas. Bien. Ahora, como se trabajan con las temperaturas, entonces sí o sí vamos a necesitar trazar una línea igual como esta isoterma. En este caso, como es transpuesta, entonces va a ser mucho más sencillo. Entonces, entre la línea que han trazado con la temperatura bulbo húmedo y la temperatura bulbo seco, esa intersección me va a ayudar a calcular la humedad absoluta al entrar. En este caso es de 0.002 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Lo mismo vamos a ocupar para la temperatura, para los datos de humedad a la salida. Teniendo una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados y una temperatura de bulbo seco de 22, el mismo caso. Bien, trazamos las dos líneas hacia el infinito, nos trazamos una línea en diagonal, de igual manera como en estas isotermas, y la intersección entre esa línea con la temperatura de bulbo seco, procedemos a encontrar la humedad absoluta. En este caso 0.014 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien, y con eso tenemos los datos necesarios para calcular la cantidad de aire seco que se ocupó en la torre. Tenemos la cantidad de agua que se evaporó, las diferencias de humedades. Entonces simplemente reemplazamos los datos, simplificamos kilogramos de agua con kilogramos de agua y vamos a tener que el flujo de aire seco es de 286.443 kilogramos de aire seco por hora. Bien. ¿Dudas hasta aquí?
Bien. Entonces, ya tenemos calculado la cantidad de aire seco. Nos venimos a nuevamente a la ecuación de operación. Y de aquí despejaríamos la cantidad de agua a procesar, ¿no? Reemplazamos justamente la variable L. Ahora, reemplazando lo que equivale el flujo másico de aire seco, vamos a calcular que la cantidad de agua a procesar es de 217.378 kilogramos de agua por hora. Bien. Sencillo. Ahora, calculando la cantidad de aire húmedo que ingresa, nos basamos en esta fórmula, donde la cantidad de aire húmedo que deseo encontrar tiene que ser igual al flujo másico de aire seco multiplicado entre 1 más de la humedad del aire a la que deseo encontrar. Entonces, si yo quiero encontrar la humedad, perdón, el flujo de aire húmedo a la entrada, tendré que ocupar la humedad a la entrada. Si yo quiero calcular un flujo de aire húmedo a la salida, entonces tendré que ocupar la humedad a la salida. Y en este caso quiero encontrar la entrada, reemplazo el flujo de aire seco y la humedad a la entrada y voy a tener que la cantidad de aire húmedo es de 287.016 kilogramos de aire húmedo por hora. Bien, ese valor por lo general es mayor que el aire seco, ¿no? Porque recuerden que el aire húmedo es aire seco más agua. Entonces ya tengo el aire seco, a esto tendría que adicionarle el agua con la que está siendo alimentado. Por eso el dato es mayor. Si por alguna razón el flujo de aire húmedo le sale menor que el flujo de aire seco, entonces su ejercicio está mal resuelto. Bien, puede ser que hayan anotado mal la fórmula o directamente sea algo de la calculadora. ¿Ok? Ahora, como tenemos el de la entrada, nos pide el de la salida. Tenemos el flujo de aire húmedo a la salida es igual al flujo de aire seco multiplicado entre 1 más la humedad a la salida. Entonces, reemplazo los datos del aire seco y la humedad. Y voy a tener que la humedad o que el flujo de aire húmedo a la salida es de 290.453 kilogramos de aire húmedo por hora. ¿Bien? Ahora ya tendremos resuelto otro ejercicio. Ahora lo que nos queda calcular es caudal a la salida. Ya sé que el caudal es igual al flujo másico del aire seco multiplicado por el volumen específico. En este caso, si yo quiero calcular el caudal a la salida, tendré que calcular el volumen específico a la salida. Bien, para calcular el volumen específico a la salida, tenemos que ocupar esta fórmula, donde la diferencia entre la inversa del peso molecular del aire menos la relación entre humedad absoluta del volumen específico que quiero encontrar, dividido entre el peso molecular del agua, todo eso multiplicado entre la constante universal de los gases, la temperatura absoluta y la presión absoluta, sobre la presión absoluta. Bien. Como bien les dije, si quiero encontrar el peso específico a la salida, tendré que ocupar la humedad a la salida y la temperatura a la salida. Pues reemplazo los datos. Como la humedad a la salida que es 0.014, la constante universal ya sabemos que es 0.082, la temperatura de bulbo seco es de 22 grados, pero me pide temperatura absoluta, entonces solamente me queda convertir de Celsius a Kelvin. Bien, y la presión ya la tenemos. En este caso ya tener que el volumen específico es el 0.85 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. Bien, con eso tenemos calculado el volumen específico. Ahora, para calcular el caudal reemplazamos los datos que tenemos. Tanto el flujo de aire húmedo como el volumen específico, vamos a tener que el caudal a la
salida es de 244.322 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Bien. ¿Cómo se tenemos? Claro, solamente nos falta una cosa. Calcular el porcentaje de agua evaporada. Para calcular el porcentaje de agua evaporada simplemente es la cantidad de agua evaporada sobre la cantidad de agua a procesar multiplicado al 100%. Entonces reemplazo la cantidad de agua que se evaporó dentro de la torre dividido entre la cantidad de agua que se va a procesar. Bien, y vamos a tener que el porcentaje de agua evaporada es del 1.58%. Bien, y con eso tendríamos resuelto este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no hay duda. Bien. Este ejercicio es muy similar a lo que hicimos la anterior ayudantía, ¿no? Que se le agregó algunas cositas más, ¿no? Porcentaje de agua evaporada, cantidad de flujo de aire húmedo, en que eso lo van a ver incluso hasta en secado. Okay. Son ejercicios así súper sencillos antes de meternos a diseño. Diseño es lo más complejo que se ve en la parte de humidificación. Bien. Vamos a ver otro similar. Es que casi estos ejercicios son eso. Calcular todos los flujos de entrada y salida de la torre. Capaz que le pidan caudales y agua evaporada. Si no es cantidad de agua evaporada, les pide el porcentaje de agua evaporada. Y esos son los ejercicios más básicos de torres de humidificación. ¿Okay? Y lo más complejo obviamente les va a pedir altura y todas esas cosas que lo vamos a analizar ya la siguiente clase. Y en esta clase va a ser algo corta ya para concluir con lo básico de torres de humidificación. Ya la siguiente nos vamos a abocar a diseño y ahí vamos a explayarnos un poco más. Bien, en este caso tenemos una torre enfriadora de corriente inducida instalada recientemente y está garantizada por el fabricante con respecto a que enfriará 2.000 galones por minuto de agua a 33 grados Celsius hasta 30. Usando el aire que con el que se cuenta, tenga una temperatura de bulbo húmedo de 24. Una prueba en la torre, operada a la capacidad total del ventilador, proporciona los siguientes datos. Aire entrante, 30 grados Celsius de bulbo seco y 24 de bulbo húmedo. Aire saliente, 38 grados Celsius, básicamente saturado. Calcular la capacidad del ventilador en metros cúbicos por segundo, la cantidad de agua evaporada del sistema y el porcentaje de agua evaporada. Bien. Entonces, nuevamente, para la torre vamos a tener los fondos y la cúspide que ingresa 200 o se va a procesar, se desea procesar 2.000 galones por minuto de agua a una temperatura de 40 a 30 grados Celsius, teniendo como aire de entrada 30 grados Celsius de bulbo seco y 24 de bulbo húmedo. Bien. Y tenemos el aire a la salida de 38 grados Celsius completamente saturado. Ya les había dicho en la primera ayudantía que cuando hablamos de aires de saturación o
aire completamente saturado o básicamente saturado, estamos hablando de que el aire se encuentra a una humedad relativa del 100%. Bien. Se pide calcular el caudal del ventilador cuando el equipo es de corriente inducida. Okay. La cantidad de agua evaporada y el porcentaje. Entonces, primeramente, para calcular la capacidad del ventilador ya sabemos, caudal es igual a flujo de aire seco por volumen específico, ¿no? Bien, pero como no tengo el flujo de aire seco, pues vamos a ocupar la ecuación de la línea de operación para la torre de humidificación. Entonces, si despejo de aquí la cantidad de aire seco, porque tengo como dato la cantidad de agua a procesar, lo único que me queda es cálculo de entalpía, ¿no? Porque tengo el CP, tengo las temperaturas, lo único que me falta aquí es entalpía, ¿no? Entonces, me voy a la tabla A3, bien, donde tenemos como dato, primer dato, que la temperatura de bulbo húmedo a la entrada del aire es 24, entonces me voy a la sección de 24. En cambio, yo les había dicho, no, si normalmente aquí se trabaja con temperaturas de bulbo húmedo, a no ser de que su flujo de aire esté saturado, podemos ocupar la temperatura de bulbo seco. Bien, porque les había dicho al inicio que la temperatura de bulbo húmedo simplemente es la temperatura del ambiente cuando el mismo se encuentre o se encuentra saturado. En este caso, aplica esa teoría, que es la temperatura del ambiente cuando está saturado o a una humedad relativa del 100%. Entonces podemos ocupar esa temperatura de bulbo seco. Entonces, con eso podemos hallar fácilmente las entalpías. A 24 grados es 17.2 y a 38 grados es 35.7. ¿Ok? Ahora lo único que me queda es calcular las humedades, aprovechando que estamos con diagrama. Entonces, teniendo la temperatura de bulbo húmedo a 24 grados y temperatura de bulbo seco a 30, aplicamos la misma teoría que les he enseñado anteriormente. Bien, trazamos las dos líneas hacia el infinito, obviamente la de bulbo seco, pero la de bulbo húmedo es hasta la curva de la humedad relativa al 100%, y trazamos una línea que esté paralela entre las isotermas que están de manera decreciente en la gráfica. Que está acá. En la intersección entre esa línea que se ha trazado y la temperatura de bulbo seco, vamos a partir para calcular la humedad absoluta al entrar, que en este caso es el 0.018 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien. Lo mismo para la temperatura, perdón, para los datos de la salida del aire. Tenemos 38 grados Celsius y está saturados al 100%. Lo único que nos queda es trazar la línea hasta intersectar con la curva de humedad relativa al 100% y esa intersección procedemos a lectura, que en este caso la humedad absoluta es el 0.044 kilogramos de vapor de agua por aire. Bien, eso nos va a servir. Ahora, aquí el detalle antes de irnos a ocupar la ecuación de la línea de operación, vamos a tener que convertir de flujo a masa, ¿no? Porque aquí ocupamos masa, no ocupamos caudal. Entonces, primeramente, de galones a metros cúbicos, lo que tengo que convertir es que por cada metro cúbico hay 4.4 galones. Bien, de metro cúbico hora hay 4.4 galones por minuto. Entonces, con ese factor de conversión vamos a encontrar que el flujo o el caudal en metros cúbicos hora es de 454.24. Bien, y por masa lo mismo. Bien, teniendo una temperatura ya sea media, lo correcto es la media que es de 35,
vamos a tener una temperatura, una humedad, una densidad, perdón, de 992 kilogramos de metros cúbicos. Lo recomendable es trabajar con la densidad media. Bien, entonces, convertimos el volumen en masa por medio de la densidad y vamos a tener que la cantidad de agua a procesar en masa es de 450.601 kilogramos por hora. ¿Sí? Y simplemente lo reemplazamos ahora en la ecuación de operación. Ya tengo la cantidad de agua a procesar, tengo su CP, que es simplemente 1, y la diferencia de temperaturas y la diferencia de entalpías. Bien. Entonces, simplifico las unidades si se puede, vamos a tener que la cantidad de aire seco es de 243.568 kilogramos de aire seco por hora. Bien. Ahora, con eso ya podemos calcular la capacidad del ventilador, pero primeramente tengo que hallar el volumen específico a la salida. Bien, por medio de la humedad absoluta y la temperatura. Entonces reemplazo la humedad absoluta y las temperaturas, de bulbo seco, y vamos a tener que el volumen específico es el 0,87 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. Entonces, nuevamente nos vamos a la ecuación de caudal y ya tenemos todos los datos, tanto el flujo de aire seco como el volumen específico. Vamos a tener que el caudal a la salida es de 212.659 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Bien. Lo siguiente es calcular la cantidad de agua evaporada. Yo sé que la cantidad de agua evaporada simplemente es flujo de aire seco por la diferencia de humedades. Entonces, como ya tengo todo eso, reemplazo los datos como flujo de aire seco y las humedades absolutas que lo llevo por carta psicométrica, y vamos a tener que la cantidad de agua a evaporar es de 633.27 kilogramos de agua por hora. Bien, y finalmente el cálculo del porcentaje de agua evaporada. Sabemos que la cantidad de agua evaporada es el agua que se evaporó, perdón, sobre la cantidad de agua que se va a procesar en la torre multiplicado al 100%. Y como tenemos esos datos, reemplazamos entre la fórmula y vamos a tener que el porcentaje de agua que se evaporó es del 0,14%. Bien, y con eso tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Dudas? No hay dudas. Bien.